Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Congelación. Atributo de héroe-autor. Hardworker resumen. Shane despierta siendo un don nadie de 15 años en un mundo de fantasía donde los demonios aún vagan y las mazmorras engullen a los descuidados. Sin entrenamiento de combate. Sin talento mágico. Sin dinero. Solo una extraña habilidad. Puede ver los rasgos ocultos de cualquier objeto mágico, arrancarlos y forjarlos para convertirlos en algo más poderoso. 3 años rebuscando entre chatarra en mazmorras sin salida, y finalmente ha reunido equipo digno de usar. Pero cuando una expedición rutinaria de búsqueda lo lleva a una cámara sellada que no se ha abierto en 1000 años, todo cambia, empezando por el legendario mago elfo que saca de un mímico. Lo que encuentra enterrado bajo esa mazmorra reescribe todo lo que creía saber sobre cómo llegó allí. Su transmigración no fue casual. Alguien lo quería en este mundo. Y fuerzas poderosas, humanas y de otra índole, han estado observando el hilo del destino, esperando que su nombre aparezca. Ahora, viajando junto al mago más poderoso del mundo, armado con habilidades que apenas comienza a comprender y una estadística de suerte en la que probablemente no debería haber apostado, Shane se dirige al norte. En busca de respuestas. En busca de enemigos que han estado conspirando contra él desde antes de que naciera. El mundo cree que la guerra ha terminado. No es así. Capítulo 149. Alguien se cuela en la boda. El tañido prolongado de una campana resonó en sus oídos. Xian y Frieren se encontraban en el centro de la pista de baile dorada, mirando fijamente a la persona que estaba en la alfombra roja. La música se detuvo. Lernen, Falsch, Sein, Fern, Ere. El grupo sostenía sus bastones, colocándose alrededor de la persona que estaba en el centro. Una aterradora energía mágica recorrió el aire. Todos sostenían su magia en las manos, listos para atacar. En el salón de banquete se oyeron gritos de alarma uno tras otro, y todos se apresuraron a esconderse presas del pánico. La sala entera se sumió instantáneamente en el caos. Algunas personas fueron derribadas y pisoteadas, otras fueron separadas del grupo y aterrorizadas hasta las lágrimas, y algunas resultaron heridas por cuchillas que aparecieron de la nada, desplomándose al suelo. En medio de este caos, los pocos individuos permanecieron en un punto muerto, sin prestar atención a nada más, ni siquiera un mínimo de atención. Sus ojos estaban fijos únicamente en su oponente. Oh. La figura en la alfombra roja dejó escapar una risita dulce, tapándose la boca mientras reía entre dientes. Pensé que irías primero a salvar a los civiles. Extraño, extraño. ¿No sois vosotros aventureros? Al oír esto, Xian esbozó una sonrisa de desprecio. Deja de lado tus aires de moral. ¿Acaso no son tus súbditos? Si alguien debería salvarlos, debería ser tú, el archimago Minus. Menos, hacía mucho tiempo que no oía a alguien hablarme con tanta falta de respeto. En el centro de la alfombra roja, los ojos de la inocente niña de las flores reflejaban un atisbo de soledad. Inmediatamente. Su figura se estiró y creció en altura, transformándose en la apariencia de archimaga Minus del retrato, y la cesta de flores que sostenía en sus manos se convirtió instantáneamente en un bastón envuelto en enredaderas florales. Clan. El bastón golpeó el suelo. Una tenue onda mágica de color dorado surgió del mango del bastón, extendiéndose hacia afuera. Las hojas doradas se agitaban suavemente entre las ondulaciones. Como olas. Por donde pasaba, la gente, que antes estaba aterrorizada, desaparecía una a una. El salón de banquetes quedó vacío al instante. Solo quedaban el grupo y el archimago Minus. La archimaga Minus miró a Xian y Frieren, sacudiendo la cabeza con pesar. ¡Qué lástima! Esta vez, el príncipe y la princesa no pudieron vivir felices para siempre. Este es el desenlace que he estado esperando durante mucho tiempo. Pero no importa. Pronto se podrá revisar el guión de nuevo.
Mientras hablaba, la archimaga Minus dirigió su mirada hacia el balcón del salón de banquetes, observando el árbol dorado, del que solo quedaba un tenue resplandor en sus copas y que estaba a punto de extinguirse. Se llevó el dedo a los labios, revelando una sonrisa radiante y segura, mientras sus ojos azul pálido rebosaban de intensa expectación. Esta vez me desharé de todas las personas indeseadas que se interponen en mi camino. Sin duda será un buen final. Al observar al seguro archimago Minus, Xian y Falsch intercambiaron una mirada. Ambos esbozaron sonrisas de significado ambiguo. El tiempo pasó. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, pasó medio minuto. Todo el salón de banquetes quedó sumido en un silencio inquietante. La sonrisa, antes segura de sí misma, de la archimaga Minus se congeló en su rostro, y la comisura de sus labios se contrajo ligeramente. Ya no podía contenerla. Ella volvió a mirar por la ventana. El árbol dorado, del que originalmente solo quedaba un tenue resplandor y que se suponía que se desvanecería en la oscuridad en cuestión de segundos, seguía brillando, sin mostrar signos de extinguirse. Esto es imposible. La expectación en los ojos de la archimaga Minus se transformó en asombro. Miró a Xian con incredulidad. ¿Hiciste esto? ¿Qué hiciste? Xian sonrió. Él no habló. Faust se ajustó las gafas y dijo. Fue simplemente un poco de magia de niebla que interfería con la cognición, aplicada al balcón. Al principio pensé que no funcionaría, pero ahora parece que Xian tenía razón. Alguien obsesionado con un final perfecto no se fijará en un detalle tan trivial como la niebla nocturna que se levanta. La archimaga Minus agitó su báculo, y la tenue niebla nocturna que había estado flotando en el balcón se disipó al instante. No había ningún árbol dorado a punto de extinguirse. Era claramente un árbol dorado resplandeciente, todavía medio iluminado. El pecho de la doncella elfa se agitó ligeramente, y la ira se reflejó en su rostro. Frieren estaba de pie junto a Xian, mirando al archimago Minus. Utilizaste las vidas de los civiles como moneda de cambio para intentar engañarnos, así que, naturalmente, tuvimos que devolverte el favor. Xian miró a Frieren. El rostro de la elfa de cabello blanco permanecía sereno, pero Xian sabía que estaba enfadada. Xian odiaba a quienes les gustaba crear marionetas. Porque casi se había convertido en una marioneta experimental trágica. Frieren odiaba a quienes utilizaban la vida de otras personas como moneda de cambio. Porque cuando la aldea élfica fue destruida, a los demonios les encantaba usar las vidas de la gente común para amenazar a los magos elfos para que depusieran sus bastones. El hermoso rostro del archimago Minus se torció ligeramente. El héroe debería ser una persona íntegra y bondadosa. ¿Por qué eres tan insidioso? Ante las acusaciones del archimago Minus, Xian permaneció impasible. Lo siento, soy un sabio. En cuanto terminó de hablar, un kunai shuriken salió disparado de la mano de Xian, apuntando directamente al rostro del archimago Minus. La archimaga Minus no esquivó ni evadió. Sin mover su bastón, confiando únicamente en su voluntad, un escudo de luz formado por magia de defensa se interpuso frente a ella. Timbre, el shuriken impactó contra el escudo mágico y cayó. La archimaga Minus esbozó una mueca. Un simple truco. Sin embargo, ocurrió algo que la dejó atónita. Al caer el shuriken, una luz cegadora e intensa surgió, tiñendo de blanco todo el salón de banquetes. El archimago Minus quedó cegado. Al mismo tiempo, la magia de espinas de Sein y las cadenas de sombras de Falsch se desataron simultáneamente. El archimago Minus quedó atado con fuerza al instante. El bastón cayó al suelo. La izaron de cuerpo entero. Ustedes, todos ustedes, la archimaga Minus cerró los ojos, frunciendo el ceño con fuerza, luchando por resistir el dolor causado por la luz cegadora. Despreciable. A Xian no le importaba en absoluto la ira impotente de un prisionero. Las palabras sin poder destructivo eran equivalentes a tonterías. La forma de irnos de aquí. ¿Lo dirás tú mismo o prefieres que te ayudemos a decirlo? Sigue soñando. ¿Es eso así? Tras las palabras de Xian, las cadenas de las sombras se apretaron lentamente, y la doncella elfa dejó escapar un doloroso grito bajo. Pero la archimaga Minus simplemente apretó los dientes, sin decir una sola palabra. Xian chasqueó la lengua. No esperaba que fuera tan difícil de convencer. Lo sé, quieres ganar tiempo hasta que se apague la luz del árbol dorado. Cuando llegue la medianoche, podrás reiniciar todo aquí. Pero, ¿de verdad crees que no te vamos a matar? Las cadenas de las sombras se apretaron bruscamente, casi clavándose en la carne del archimago Minus. La sangre apenas se filtraba de los brazos de la doncella elfa.
el archimago Minus finalmente sintió la determinación de Xian y su grupo. Su expresión, inicialmente tranquila, desapareció. La doncella miró a Xian. Está bien, te lo diré. Acércate y te lo contaré. Xian sonrió. ¿Crees que soy un niño de 3 años? Tras hablar, incluso dio un paso atrás deliberadamente. Alzó la barbilla triunfante. El mensaje era claro. ¿Intentando engañarme? De ninguna manera. Inesperadamente. Al ver la acción de Xian, el archimago Minus también sonrió. Por supuesto que sé que no eres un niño de 3 años. Después de todo, eres un sabio, muy astuto. Así que te he tendido una trampa. Zas. Xian desapareció. El grupo quedó conmocionado. El bastón de Frieren fue desatado y un potente rayo mágico salió disparado. Estallido, la viga atravesó el suelo del salón. Pero la archimaga Minus ya se había convertido en un montón de hojas doradas, desapareciendo del lugar donde se encontraba. Solo quedaron las hojas removidas por el impacto mágico, revoloteando a su alrededor. Clan. Un largo y prolongado tañido de campana resonó por todo Rivendell. Fuera de la ciudad. En la cresta. Bajo el árbol gigante que desprendía un resplandor dorado, en el momento en que sonó la campana, aparecieron 2 figuras, un hombre y una mujer. La chica, vestida con un vestido dorado hasta el suelo, sonrió y entrelazó su brazo con el del chico. Lo dije, esta historia sin duda tendrá un buen final. Rivendell tiene un árbol dorado. Fue traída de la tierra natal de los elfos por la gobernante de la ciudad, la archimaga Minus, y plantada por sus propias manos. Pero por alguna razón, el pequeño retoño que había abandonado su tierra natal, por mucho cuidado que se tuviera al cultivarlo, simplemente no podía crecer con normalidad. Día tras día, año tras año, permaneció exactamente igual que cuando se plantó el árbol dorado por primera vez. Esto preocupaba mucho al archimago Minus. ¿Tú tampoco quieres crecer? La inocente elfa apoyó la barbilla en las manos, agachada frente al pequeño retoño, hablando consigo misma. Xian observó la escena ante él e intentó mover su cuerpo, pero fue inútil. Se había convertido en un espíritu tras bambalinas flotando sobre el árbol dorado. Esta escena tenía una sensación extrañamente familiar, exactamente la misma que cuando se vio obligado a ver el pasado de Mazaheshar ante sus ojos. La archimaga Minus comenzó a coleccionar muchos libros sobre el cultivo de plantas, fue a las casas de los agricultores para pedir consejos sobre siembra e incluso probó suerte con el compostaje para el árbol dorado. Tras tanto dar vueltas en la cama, casi acabó por completo con el ya frágil retoño. El archimago Minus estaba un poco desanimado. ¿Necesita algún tipo de oportunidad? La doncella elfa estaba confundida. Un día. Mientras investigaba sobre la jardinería, el archimago Minus también aprendió a construir una cabaña con techo de paja. Y a partir de entonces, ya no tuvo que dormir en la hierba. Tenía su propia casa y había completado con éxito el primer paso de vivir sola. Ella compartió esta alegría con el pequeño retoño. Pero se sorprendió al descubrir que el pequeño arbolito parecía haber crecido un poco. La astuta doncella elfa inmediatamente comenzó a pensar. Si ella crecía un poco, ¿podría su árbol crecer también un poco? Así, la doncella elfa comenzó una gran exploración de la vida. Durante esos largos y solitarios años, aprendió a cultivar frutas y verduras, a criar gallinas y patos, y también a entablar amistad con los viajeros. Poco a poco, la gente se fue asentando aquí y se fundó un pequeño pueblo. El árbol dorado creció un poco más. La pequeña aldea se convirtió en pueblo, el pueblo en ciudad, el tiempo transcurrió rápidamente y el nombre de Rivendell comenzó a ser cantado por los bardos. Elfos, humanos, enanos, personas de todas las razas vivían libre y armoniosamente en Rivendell. La otrora inocente doncella elfa se convirtió en una archimaga que dominó la ciudad. La gente la veneraba y la amaba. El pequeño retoño se convirtió también en un árbol gigante que cubría el cielo. Un día. Un apuesto joven humano se desmayó de hambre a las puertas de la ciudad. El archimago Minus lo acogió. Y a partir de entonces, el niño vivió en Rivendell. Demostró un talento mágico sin parangón y se convirtió con éxito en el aprendiz predilecto del archimago Minus. Los dos eran inseparables. O estudiaban juntos tomos de magia, o ayudaban a los enanos a experimentar con nuevos inventos, o ayudaban a los residentes a resolver problemas cotidianos como gallinas que no ponían huevos o repollos que eran devorados por insectos. La gente adoraba a este chico igual que adoraba al archimago Minus. En el 10º año de su relación, el muchacho inmaduro se había convertido en un joven excelente y sensato.
Bajo el árbol dorado, el antiguo muchacho le propuso matrimonio al archimago Minus. Todos aplaudían. La gente había esperado demasiado tiempo por este momento. Parecía que este había sido durante mucho tiempo el final feliz que todos esperaban. Pero, por alguna razón, el archimago Minus no estuvo de acuerdo. Con la suave brisa primaveral, las ramas y las hojas del árbol dorado se mecían suavemente, produciendo un susurro. Xian frunció ligeramente el ceño al observar la escena, y una ominosa premonición surgió en su corazón. El niño permaneció de pie bajo el árbol durante muchísimo tiempo. A la mañana siguiente, antes de que toda la ciudad despertara, el chico abandonó Rivendell. Los días sin el niño, aunque carecían de algo de diversión, no eran diferentes de lo habitual. La archimaga Minus continuó viviendo su vida tranquila plantando árboles, leyendo libros y criando gallinas. La gente también fue olvidando poco a poco que hubo un niño que siempre seguía al archimago Minus con una sonrisa, sirviendo té y agua, sosteniendo un paraguas y espantando las moscas. Los dos habían sido inseparables. Extrañamente. Un día, todos notaron de repente que el archimago Minus comenzó a sentarse bajo el árbol dorado, absorto en sus pensamientos. El elfo, antes despreocupado, se fue volviendo gradualmente reticente. Más tarde, cuando el nombre de Rivendell se extendió por todo el continente, la archimaga Minus abandonó repentinamente la ciudad, y durante los siguientes 200 años no se supo nada de ella. La ciudad, sin el archimago Minus, seguía tan tranquila y pacífica como siempre. La gente trabajaba al amanecer y descansaba al atardecer. La vida continuaba. Hasta que llegó el desastre. Xian flotaba sobre la ciudad, observando cómo, hace 2800 años, el día de la celebración del aniversario, el archimago Minus, que había estado desaparecido durante 200 años, regresaba. La doncella elfa masacró despiadadamente la ciudad. Incendió la casa que una vez construyó con sus propias manos y arrojó a todos los que la adoraban y veneraban al círculo mágico de sacrificios. Rivendell se convirtió en un mar de cadáveres y fuego. En el viento estridente y furioso, las ramas y las hojas del árbol dorado se mecían salvajemente, emitiendo un sonido lastimero y lastimero. La archimaga Minus estaba de pie bajo el árbol, hablando consigo misma. No puedo sentir culpa ahora. Este es el camino que yo misma elegí. Todo es para conseguir lo que quiero. No puedo sentir culpa, y no necesito sentir culpa, el enorme círculo mágico de color rojo sangre estaba completo. La inmensa y aterradora cantidad de maná desgarró el tiempo y el espacio. Un niño apareció sobre el mar de sangre, la figura familiar impactó el corazón de la archimaga Minus, y las lágrimas brotaron de sus ojos. La doncella bajó tambaleándose por la cresta, llegando hasta el muchacho. Las cejas y los ojos de su recuerdo estaban justo delante de ella. Extendió la mano, deseando tocarlo, pero justo cuando iba a hacerlo, vaciló. El niño abrió los ojos lentamente. Los dos cruzaron miradas. En ese preciso instante, un filo afilado de color blanco plateado brilló. La archimaga Minus bajó la mirada. Una espada rota estaba clavada en su pecho. La espada rota apareció en el suelo. Pertenecía a un guardia de la ciudad que había muerto a manos de ella. En ese momento, el niño lo sostenía en su mano. Pero, pensé que te alegrarías de verme, el niño no dijo nada. Su mirada hacia el archimago Minus era tranquila e indiferente. Estúpido. Probablemente, esas fueron las dos últimas palabras que escuchó el archimago Minus. El viento aullador pasó, las ramas y las hojas del árbol dorado se quebraron, y el viento sopló sobre los bordes rotos, incapaz ya de producir un solo sonido. Una luz dorada cegadora e intensa, con una fuerza devastadora, aniquiló todo al instante. Todo Rivendell desapareció. Xian abrió los ojos. Apartándose de la avalancha de recuerdos. Mirando a la doncella elfa que sostenía su mano frente a él. Y luego, mirando el árbol dorado que emitía un suave resplandor frente a ellos dos, suspiró suavemente, con un atisbo de compasión en sus ojos. Basta, archimago menos. No, tal vez debería llamarte árbol dorado. Capítulo 150. Nuevas pistas sobre el sabio loco Charles en esa larga memoria. Xian presenció la escena final. En medio de una montaña de cadáveres y un mar de sangre, el joven recogió del suelo una sudadera negra con capucha y se la echó encima. Le echó un último vistazo al archimago Minus, se subió la capucha, se dio la vuelta y caminó hacia la puerta de la ciudad sin dudarlo, desapareciendo tras las llamas. La archimaga Minus yacía arrodillada en el suelo, retorciéndose de dolor, con una afilada espada atravesándole el pecho.
La renuencia y la obsesión consumieron toda su razón, convirtiendo sus ojos, originalmente claros y de un azul intenso, en un rojo escarlata. Luchó, intentando detener al joven. Pero todo fue en vano. La doncella elfa se desplomó en el infierno que había creado con sus propias manos. Poco a poco, perdió el conocimiento. Las hojas del árbol dorado cayeron revoloteando, esparciéndose por todas partes, convirtiéndose en una nieve dorada que cubrió todo en Rivendell. Xian apartó la mirada del pasado. Su estado de ánimo permaneció inestable durante mucho tiempo. El círculo mágico que el archimago Minus había usado para sacrificar a Rivendell le resultaba demasiado familiar, tan familiar que casi pensó que había regresado al sótano del búnker fantasma, de vuelta a los campos de pruebas del sabio loco Charles. Cerró los ojos y respiró hondo. ¿Podría ese joven ser el futuro sabio loco? Pero, hace 2800 años, ¿cómo podía un mago humano común y corriente vivir durante 2800 años? Xian sintió un ligero pinchazo en la cabeza. Clan. Una campana lejana sonó en sus oídos. Archimaga Minus, vestida con un vestido dorado que se arrastraba por el suelo, sonrió, mostrando sus dulces hoyuelos. Ya lo dije antes, esta historia debe tener un final feliz. Mientras hablaba, la doncella elfa sostenía la mano de Xian, caminando de puntillas alegremente como si fuera a besarlo. Con la suave brisa primaveral, las ramas y las hojas del árbol dorado que se alzaban sobre ellos se mecían suavemente, emitiendo un agradable susurro. Xian observó la actuación en la que la chica estaba inmersa. Un suspiro brotó de sus ojos. Tenía la habilidad oclumancia, que maximizaba su resistencia a la magia mental. Por muy fuerte que fuera la ilusión o el lavado de cerebro, no podían engañarlo. Aunque cayera en una trampa brevemente, se despertaría rápidamente. Todos los métodos del archimago Minus le parecían torpes. Basta, archimago menos. No, tal vez debería llamarte árbol dorado. Las palabras cayeron. El viento cesó. La archimaga Minus detuvo sus movimientos y la sonrisa en su rostro desapareció gradualmente. ¿Cómo pudiste saberlo? Xian no respondió a esta pregunta. Miró el árbol dorado que estaba sobre sus cabezas y dijo: después de miles de años de compañía, creo que ustedes dos ya deben haber estado en sintonía el uno con el otro desde hace mucho tiempo. Simplemente no esperaba que un simple espíritu del árbol pudiera recrear una ciudad, incluso haciendo que sus habitantes parecieran tan reales. El archimago Minus lo negó. No sé de qué estás hablando. A Xian no le importó y continuó por su cuenta. Si no me equivoco, al principio no estabas muy interesado en nosotros, solo querías acomodarnos como residentes para que no causáramos problemas. ¿Pero por qué cambiaste de opinión y de repente quieres jugar a este juego de compromiso de autoengaño? ¿Tú, qué quieres hacer? Al oír esto, el archimago Minus se burló. ¿Qué quiero hacer? ¿Acaso no lo has visto todo? Se suponía que tendrían un final feliz. Así es como se suponía que debía terminar la historia. Xian lo perforó sin piedad, pero el archimago Minus se negó. El archimago Minus no lo entendió en ese momento. Y se arrepintió. Lo sacrificó todo. Podrían haber vuelto al pasado. Haber empezado de nuevo. La doncella elfa estaba emocionada. Sus ojos, tal como Xian los había visto en sus recuerdos, cambiaron gradualmente de un azul claro y transparente a un rojo escarlata. Discutía desesperadamente, con lágrimas corriendo por su rostro. El archimago Minus ya está muerto. ¡No! Lo viste con tus propios ojos. ¡No! La doncella elfa se tapó los oídos, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No, el archimago Minus no está muerto, yo soy el archimago Minus. Yo soy el archimago Minus. Mientras volvamos a empezar. El final cambiará. Todo será diferente, todo será igual. Xian miró esos ojos escarlata. Sin motivo alguno, pensó en Frieren. Para una raza con una esperanza de vida tan larga como la de los elfos, la ignorancia y el arrepentimiento suelen ir de la mano. Su indiferencia y apatía inherentes hacia las emociones hicieron que, durante sus largas vidas, pasaran la mayor parte del tiempo en soledad. Cualquier persona o cosa que se inmiscuyera en sus vidas desaparecería como humo antes de que pudieran prestarle verdadera atención. Para compensar sus remordimientos, finalmente fueron consumidos por ellos. Observó al archimago Minus que tenía delante, con un tono teñido de compasión. Hay cosas que, una vez que se echan de menos para siempre. Tú, simple mortal, ¿qué sabes tú? La obsesión hizo que los ojos escarlata de la chica resultaran aún más aterradores. No era que ella no supiera que todo era en vano. Pero aún así se permitía entregarse a la falsa ilusión. Se odiaba a sí misma.
Ese resultado perfecto que no logró obtener se convirtió en un espejo, colgado en su vida posterior, reflejando fría y prolongadamente otra ella. La ella en la que la chica no podía convertirse. Xian observó la ciudad a lo lejos. La gente de allí no era diferente de la del mundo real, lo que demostraba que el tiempo real no se había detenido, pero el tiempo de la chica sí. Se quedó obstinadamente donde estaba, mirando constantemente en el espejo esa bifurcación del camino que no había tomado. Allí estaba toda la luz que había imaginado. Y esa luz solo servía para contrastar con la penumbra que había bajo los pies de la niña en ese momento. Xian miró el árbol dorado que tenían delante, cuya luz estaba a punto de extinguirse, y su expresión se tornó cada vez más seria. Se estaba aprisionando a sí misma, y estaba a punto de aprisionarlos también a ellos. La sujetó por los hombros, con un tono inusualmente solemne. Por muy larga que sea la vida, está destinada a ser irrepetible. Perderse algo significa perder para siempre, no solo un arrepentimiento pasajero. El arrepentimiento y la nostalgia no te brindarán ninguna compensación. Al contrario, convertirán ese arrepentimiento en una cicatriz que no podrás sanar. Sigue adelante, no dejes que tu tiempo aquí sea en vano. Xian hablaba con calma y voz baja. Activó la habilidad Encanto. Si la verdad no lograba despertar a la otra parte, usaría sus propios métodos en su contra. Con la brisa vespertina soplando de nuevo, estas palabras, cargadas de una magia irresistible, fluyeron lentamente hacia el corazón del archimago Minus. En esos ojos llenos de lágrimas, el rojo intenso se calmó y se desvaneció lentamente, reflejando gradualmente el rostro de Xian. Las emociones explosivas de la niña se calmaron. Xian acarició el rostro de la niña con las manos, secándole las lágrimas con los pulgares, y le dijo con dulzura. Ya ha pasado suficiente tiempo, es hora de decir adiós. Esta frase fue como una piedra que rompe la superficie tranquila de un lago. Los recuerdos se precipitaron hacia Archimago Minus como una marea. Perdió las fuerzas, cayó de rodillas abatida y rompió a llorar. Sí. El tiempo ya había transcurrido lo suficiente. El tiempo suficiente como para que realmente pensara que era Archimaga Minus. Lloraba y temblaba, transformándose poco a poco en la pequeña niña de las flores sobre la alfombra roja. Era su apariencia original. Pero yo, la pequeña florista, con la voz quebrada por la emoción y las lágrimas cayendo, dijo. Realmente quería que tuvieran un buen final. Xian bajó la cabeza, mirando a aquel niño que no parecía tener más de 7 u 8 años. En el mundo de un niño no existe el bien ni el mal. Ella no entendía por qué el archimago Minus había sacrificado a toda la población de la ciudad solo para salvar la vida de su amante, para que luego éste, tras resucitar, apuntara con su espada al elfo exultante. Simplemente esperaba que ese amor pudiera tener un final de cuento de hadas. Sin embargo, en el mundo adulto, el amor y las decisiones nunca son una cuestión sencilla. Xian se agachó, miró a los ojos de la pequeña florista y dijo con seriedad. La vida no es un guión, no todas las historias tendrán un final feliz, incluso si termina en arrepentimiento, es única. Yo no soy ese joven, y tú no eres el archimago Minus. No sabemos por qué tomaron esas decisiones en aquel entonces. Pero no tenemos por qué repetir sus decisiones. La pequeña florista miró a Xian a los ojos. Las lágrimas caían gota a gota. Después de un largo rato, la niña finalmente asintió. Tras su acción, todo Rivendell comenzó a derretirse lentamente, como un cuadro al óleo empapado en agua. Innumerables puntos de luz mágicos se reunieron desde todas direcciones, regresando a las ramas del árbol dorado. Xian se sobresaltó. Oh no, Frieren y los demás. Como si pudiera leer los pensamientos de Xian, la pequeña florista se secó las lágrimas y dijo, no te preocupes, no lastimé a tus compañeros. Xian miró los ojos de la pequeña florista, que habían recuperado su claridad. Se relajó un poco. Tío, ¿podrías acceder a una petición mía? Tío, Xian se emocionó hasta las lágrimas. Es razonable que un niño de 7 u 8 años, que aparentaba 18 o 19, lo llame tío. La pequeña florista no percibió la queja interna de Xian. Agitó su manita y las hojas de todo el árbol dorado comenzaron a caer susurrando. Puedo usar estas hojas como pago por esta solicitud. Clam, clam, clam. Aquellas hojas doradas cayeron sobre la cabeza de Xian, produciendo un sonido similar al de metal chocando contra metal. Xian cogió uno para mirarlo. Cada hoja era de oro puro. Miró a su alrededor conmocionado. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa densa, y seguían cayendo. La pequeña florista se encontraba entre las hojas doradas caídas y dijo,
Broté en el extremo del continente, en Dare, que es el lugar de descanso del alma en tu lengua humana. Eché raíces aquí, pero extraño mi ciudad natal a cada instante. La archimaga Minus era mi único vínculo con mi ciudad natal. Ahora que se ha ido, no quiero seguir viviendo en este triste lugar. Tío, ¿me puedes llevar a casa? Sí. La respuesta de Xian fue muy directa, sin ninguna vacilación. La pequeña niña de las flores contuvo las lágrimas. Parecía que no esperaba que Xian aceptara esta petición tan fácilmente. Xian sacó su mochila de gran capacidad. Es broma, mira este suelo lleno de oro. Si dudara un segundo, sería una falta de respeto al dinero. ¿Qué, es que ya no quieres volver? No, simplemente creo que eres muy guapo, y lo que acabas de decir fue muy filosófico, pero ¿por qué? Xian comprendió naturalmente lo que la pequeña florista no terminó de decir. Los niños son simplemente pretenciosos. Sin embargo, Xian es una persona honesta. Tienen tanto oro que les basta para caminar de lado en la meseta del norte. Capítulo 151. ¿Serás mi discípulo? Xian se despertó por el frío. Se estremeció y abrió los ojos lentamente. En su recuerdo, acababa de charlar alegremente con la pequeña niña de las flores bajo el árbol dorado, pero en un abrir y cerrar de ojos, perdió el conocimiento. ¿Qué fue lo que dijo la niña al final? Por favor, llévenla a casa. Xian levantó la mano para frotarse la cabeza dolorida, pero al hacerlo, descubrió algo en la palma de su mano. Observó con atención. Era una nuez de Jingo redonda. Resplandecía con patrones mágicos de color dorado pálido, y ocasionalmente, algunos pequeños símbolos del antiguo idioma élfico se iluminaban. Mientras Xian lo observaba, una línea de texto apareció ante sus ojos. Semilla del árbol dorado. De la semilla emanaba un aura cálida y pacífica, portadora de un poder extraño que aportó una sensación de tranquilidad espiritual a Xian. Cerró la mano y sonrió. Como la niña quería irse a casa, él solo tendría que dejarla en su casa de camino. Una voz provino de detrás de él. Solo entonces Xian se dio cuenta de que el lugar donde había despertado estaba justo al lado de las rocas de granito que formaban la Osa Mayor y la Estrella Polar antes de entrar en Rivendell. En este momento, los demás se iban despertando uno tras otro junto a las rocas. Stark se rascó la cabeza, con expresión desconcertada. ¿Qué pasó? ¿Logré escapar de la prisión? Xian sonrió. Este chico tonto había violado la personalidad de su personaje durante el juego de rol, así que el pequeño hippie había usado el poder de las reglas para desterrarlo a prisión. Después de eso, nunca volvió a aparecer. No había captado en absoluto la trama posterior. Al escucharlo, parecía que incluso había desbloqueado por su cuenta una misión secundaria de fuga de prisión. Señor Xian, ¿se encuentra bien? Fern y Ere se preocuparon por Xian en cuanto despertaron. Los demás también le preguntaron a Xian si después se había encontrado con un enemigo más poderoso. Xian dio una breve explicación. Sein le realizó otro examen mágico para confirmar que no estaba herido. Finalmente, todos sintieron alivio. Nunca esperé que la razón por la que Rivendell desapareció de la noche a la mañana fuera que su creadora, la archimaga Minus, la había incendiado en persona. Faust suspiró. Qué lástima. No conseguimos nada en este viaje, y esos pocos libros antiguos de crónicas locales se quedaron todos en la posada. ¡Ay, qué pena! El hombre negó con la cabeza, suspirando repetidamente, e incluso echó un vistazo a las piedras de granito que tenía a sus pies. Al ver su mirada descarada, Xian temió que quisiera retirar esas rocas y tratarlas como artefactos. Abrió su mochila en silencio para echar un vistazo. Este era el momento de elogiar su propia agudeza mental. En ese momento, su mochila estaba llena de un montón de hojas doradas y brillantes. Las había metido dentro mientras charlaba con la pequeña hippie. Eran láminas de oro puro. Había tantos que bastarían para mantener a 8 Frieren. Árbol dorado, el nombre realmente no lo engañaba. Al mismo tiempo, metió la mano en el montón de hojas y rebuscó entre ellas. Consiguió sacar todos esos libros y se los metió a Falsch en los brazos. Aquí tenéis vuestras crónicas locales. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Luego, rebuscó de nuevo y sacó algunos mapas de Rivendell, junto con el retrato del archimago Minus, y también se los metió en los brazos a Falsch. Aquí tienes tus artefactos antiguos. Faust miró las cosas que Xian le había arrojado, completamente atónito. Inmediatamente después, miró a Xian con entusiasmo. Xian retrocedió inmediatamente un paso. Oye, ni se te ocurra intentar esa rutina de abrazos.
Al ver esto, Faust soltó una carcajada, con los brazos llenos de libros antiguos, tan feliz como un mono. Lernen negó con la cabeza con impotencia. En ese momento, Xian notó que algo andaba mal y miró a su alrededor. ¿Dónde está Frieren? Fern señaló con impotencia hacia un punto no muy lejano. La doncella elfa de cabello blanco estaba medio sentada junto a una roca de granito, abrazándola, profundamente dormida. Su babá había empapado la mitad de la roca. Xian se quedó sin palabras. Esto es posible. El grupo acampó en ese lugar para descansar brevemente. Dado que la misión de explorar Rivendell había terminado, Lernen y Falst estaban a punto de partir de regreso a Auerst, y Ere se iría con ellos. Por la noche, Lernen encontró a Xian. Los dos se sentaron uno frente al otro junto a la hoguera crepitante. El anciano no se anduvo con rodeos y habló directamente. Xian, ¿estarías dispuesto a ser mi discípulo? Xian sostenía un palo de madera, intentando apagar las llamas, pero al oír esto, se detuvo. ¿Qué estaba pasando? Cuando Ere me habló de ti hace un tiempo, me recomendó encarecidamente que te tomara como mi discípulo, diciendo que eres prudente, fiable, inteligente y tienes un gran porte. Un candidato digno de heredar mi legado. Yo también tenía expectativas al respecto. Pero cuando te conocí, descubrí que no había en ti ninguna fluctuación mágica, así que llegué a la conclusión de que no tenías talento como mago y descarté la idea. Pero en este viaje a Rivendell, vi tu verdadero talento. Es una verdadera fortuna que esta herencia de sabiduría, que había estado interrumpida durante 1000 años, haya sido recuperada gracias a ti. Espero tener la oportunidad de ser tu maestro, proporcionarte recursos y ayudarte a convertirte en un gran sabio. Las palabras de Lernen fueron muy sinceras. La mirada en sus ojos mientras observaba a Xian reflejaba la sincera expectativa de un anciano hacia un joven prometedor. Xian bajó la cabeza en silencio. Durante el tiempo que habían pasado juntos, Lernen siempre había hablado muy poco. Este anciano no era bueno para socializar, ni le gustaba hablar con elocuencia como Falst. La mayor parte del tiempo, o bien observaba en silencio o cubría la retaguardia de todos. Cada vez que miraba a alguien, sus ojos eran tranquilos y amables. Para ser sincero, a Xian le gustaba este tipo de anciano confiable. En su camino como sabio, siempre había explorado por su cuenta. Ya fuera mediante la aplicación de entradas o el desarrollo de habilidades de sabio, había estado cruzando el río tanteando las piedras. Efectivamente, necesitaba un guía. Lernen, como mago de primera clase, era el discípulo principal de serie, el líder de la Asociación Continental de Magia, y uno de los principales responsables de la toma de decisiones de toda la asociación. Los recursos que podía movilizar eran incalculables. Tener un mentor así, sin duda, ahorraría mucha energía. Pero, volvió a mirar hacia la tienda de campaña. Dentro, Frieren y Fern discutían. Fern la obligaba a levantarse para cenar, mientras que Frieren se tambaleaba, incapaz de abrir los ojos. Fern la alimentaba pacientemente, cucharada a cucharada. La elfa de cabello blanco estaba bebiendo gachas con los ojos cerrados. Parecía una niña pequeña esperando a que su madre le diera de comer. Esta escena hizo que Xian no pudiera evitar esbozar una sonrisa. Lo siento, me temo que no puedo ser tu discípulo. Lernen siguió la mirada de Xian. Un instante después, él también sonrió. Acostumbrado desde hacía tiempo a las costumbres del mundo, comprendió lo que Xian quería decir. No intentó persuadirlo más, simplemente asintió en silencio. Parece que mi invitación llegó demasiado tarde. Xian abrió la boca, queriendo decir algo amable, pero después de ver la expresión de Lernen, finalmente no dijo nada. Un anciano tan severo pero inesperadamente sincero. Decir esas cosas sería, en cambio, un poco condescendiente. A la mañana siguiente, los dos grupos recogieron sus maletas y se despidieron con un breve discurso. Faust le dijo a Xian que probablemente no sería posible contratar a un mago de primera clase para que los acompañara. Debido a que los demonios en la meseta del norte comenzaban a agitarse, la mayoría de su personal tenía misiones, y aquellos con algo de tiempo libre habían sido asignados para investigar la historia de los sabios. Sencillamente, no había muchos magos de primera clase disponibles para ser contratados. Faust sugirió, en lugar de esperar a que alguien esté libre, sería mejor dejar que Fern haga el examen. Teniendo en cuenta que Fern fue capaz de obtener el primer puesto en el examen de mago de tercera clase a una edad tan temprana, una joven talentosa como ella sin duda tendrá éxito. Xian asintió. Eso es todo lo que podemos hacer. Todos se despidieron con la mano, se separaron en la intersección y se dirigieron en diferentes direcciones.
Lernen y su grupo regresaron a Outburst. Siguiendo su plan, Xian y su grupo hicieron un pequeño desvío para dirigirse a una pequeña aldea en la región de Kura en busca del amigo de larga vida que Frieren había mencionado. Es una guerrera enana muy poderosa. El rostro de Frieren dejaba entrever un atisbo de expectación. El capítulo 152 realmente es un huevo de dragón. El breve verano ha terminado. Las hojas de los árboles al borde del camino comienzan a ponerse amarillas y las bayas van madurando poco a poco. De vez en cuando, los pájaros volaban hacia las ramas, compitiendo por picotear la comida, piando y parloteando. El grupo caminó por la carretera principal. Al observar las hojas doradas en la mochila de Xian, estas gorjeaban y parloteaban como los pájaros. Con tanto oro, incluso si tuvieras postre en cada comida y cerveza ilimitada, podrías vivir sin preocupaciones el resto de tus días, exclamó Zain. Entonces debes aclarar si se trata de toda nuestra vida o de toda la vida de Freelian, replicó Shutark. Un brillo apareció en los ojos de Filón. Señor Shane, ¿cuáles son sus planes para este oro? La niña miró a Xian con la misma adoración que sentía por su padre, que llevaba una gran carpa a casa. Xian no pudo evitar sonreír. Le arrojó la mochila a Filón. Deberías encargarte tú. Ah, por cierto, cuando lleguemos al próximo pueblo, no olvides recordarme que compre un lote de equipo básico. Ahora que no nos falta dinero, voy a empezar a producir inscripciones en masa. 19. Tras escuchar esto, todos observaron con expectación. ¿Vas a empezar a usar por fin las ventajas de la clase sabio? Shutark se inclinó inmediatamente, sacando con disimulo el hacha de batalla de su espalda y mostrándola. ¿Eso significa que tengo la posibilidad de obtener una mejora de guerrero? Depende de tu desempeño. Hice un gran trabajo. El chico parecía algo agraviado. Cuando estaba en Rivendell, me convertí en comandante de caballeros, pero inmediatamente corrí a reunirme con ustedes, solo para ser inexplicablemente encerrado en prisión. Y otra cosa, esperé tanto tiempo y ninguno de ustedes vino a rescatarme, así que tuve que cavar un túnel para escapar. No tienen ni idea de lo duras que eran esas paredes de mármol. Mientras todos escuchaban la incesante charla de Shutark, soltaban risitas entre dientes. Shane notó que Frillie, que caminaba detrás, parecía un poco distraída. Observó a las tres personas que charlaban animadamente, aminoró el paso unos pasos y se acercó a Frillian. La muchacha elfa sostenía la semilla del árbol dorado en su mano, amasándola suavemente, con una expresión algo melancólica. ¿En qué estás pensando? Frillie lo miró. Pensando en los recuerdos que viste. Si lo que dices es cierto, y el niño resucitado podría ser el sabio loco Charles, Frillian hizo una pausa después de hablar, un humano que ha vivido durante más de 2000 años e incluso se convirtió en un sabio de la corte sin llamar la atención de nadie. Sus métodos para ocultar su identidad deben ser muy ingeniosos. En realidad. Siguiendo este razonamiento, además de la identidad de Charles, ¿podría el niño haber tenido otras identidades en otros periodos? El corazón de Xian dio un vuelco. Las palabras de Frillie tienen mucho sentido. Si seguimos esta lógica, la investigación sobre la identidad de Ciel tendría que ampliarse. A lo largo de más de 2000 años, podría haber habido de primavera, de otoño y de invierno. Xian suspiró. Esto es incluso más difícil que encontrar una aguja en un pajar. Esperemos noticias de la Irne una vez que concluya su investigación. Con la información que tenemos hasta ahora, solo podemos empezar por averiguar la identidad de Charles. Frillie asintió. Los dos caminaban uno al lado del otro, observando a las tres personas que iban delante, que hacían bromas y cotilleaban. El sol otoñal era cálido y suave, pero no deslumbrante. La luz iluminaba a las tres personas, como si les añadiera una capa de luz suave. Por alguna razón desconocida, Filón y Shutark discutían acaloradamente, sin que ninguno estuviera dispuesto a ceder. Zain, con una brizna de hierba colgando de su boca, adoptó una actitud conciliadora, mostrándose de acuerdo con una parte y con la otra con pocas palabras, procurando no ofender a nadie. Resultado. Al final, al estar de acuerdo con ellos, él mismo se convirtió en el blanco común de los dos pequeños. Levantaron rápidamente las manos y se rindieron tras solo 2 asaltos. Shane y Frillian los siguieron en silencio, observándolos discutir y hacer ruido con una sonrisa. Al cabo de un rato, Xian inició la conversación. ¿Tu amigo de toda la vida todavía se acuerda de ti? Por supuesto, el abuelo Fo tiene una memoria excelente. Ese es un enano que tiene más de 400 años, me cuesta creerlo. Al oír esto, las tres personas que estaban delante también se unieron a la conversación. Filón preguntó con curiosidad, ¿cuánto tiempo suelen vivir los enanos?
Zain pensó por un momento. Unos 300 años. Ah, más de 400 años es una edad bastante avanzada. A su avanzada edad, ¿todavía puede levantar un arma? Shutark, no subestimes al abuelo Ford, es un guerrero muy bueno. Mientras hablaba, Freelia mostró una expresión que denotaba nostalgia. No hace mucho, me uní a él para luchar contra los demonios. En aquel entonces, era un vanguardia muy confiable. ¿Cuánto tiempo hace que no lo mencionas? Preguntó Xiaen, desconcertada. Hace unos 300 años. Eso realmente no es largo. Shane sabía que el sentido del tiempo de Frille nunca lo defraudaría. Antes de que muera, necesito ponerme al día con él como es debido. ¿No podrías haberlo dicho con más tacto? Mientras conversaban, un pueblo apareció tenuemente al final del camino que tenían delante. En el centro del pueblo se alza un gran sauce, cuyas hojas ya empiezan a amarillear. Varias casas se extienden a su alrededor, tranquilas y armoniosas. En la entrada del pueblo, en los escalones de piedra, un guerrero enano, ataviado con armadura y una capa roja, permanecía sentado en silencio, con una espada de una mano a su lado. El guerrero enano tenía una larga barba blanca que le llegaba hasta las rodillas. Desde la distancia, es difícil saber si está despierto o dormido. Freelie estaba muy contenta. Tomó la iniciativa de acercarse y saludarlo. Abuelo Ford, ¿cuánto tiempo sin verte? Al oír la voz, Foy levantó lentamente la cabeza, con los ojos entrecerrados, y miró a la persona que tenía delante. Freelie sonrió y dijo, he traído a mis amigos para que jueguen conmigo. Antes de que Foy pudiera responder, dijo con aire de suficiencia a la multitud que estaba detrás de él, ¿qué les parece? ¿No es esta la actitud genial de un veterano experimentado? Foy miró a Freelie, luego al grupo de personas que la seguían, pensó un momento y dijo, ¿quiénes sois vosotros? Freelie hizo una pausa. ¿Estás fingiendo tener demencia? Shutark no pudo evitar quejarse. No está fingiendo, claramente está senil. Resultado. El chico no había terminado de hablar. Un crujido nítido y seco resonó en el tobillo de Shutark. Tomado por sorpresa, Shutark cayó al suelo. Ford le reprendió sin rodeos. La negligencia es el mayor tabú de un guerrero. ¿Acaso sigues pensando que soy viejo? El niño yacía en el suelo, cubierto de polvo y suciedad. No pudo pronunciar ni una sola palabra. Freelie se mostraba algo engreída. ¿Lo ves? Te dije que no subestimaras al abuelo Ford. Zain y Filón permanecían cerca, estupefactos. Fingir ser estúpido. Un ataque sorpresa. Este estilo de lucha es demasiado insidioso. No se parece en absoluto al de un guerrero. Xiaen reprimió una risa. Esto le recordó la primera vez que conoció a Ace, cuando fue atacado con Zero Frames y obligado a luchar en el acto. En aquel entonces, Ace también le había dado una lección con la misma grandilocuencia y autoridad. Lo que quiero decir es, ¿acaso a todos los guerreros enanos les gusta poner a prueba la velocidad de reacción de sus subordinados? En ese preciso instante, Ford se giró para mirarlo. Xiaen se quedó perpleja. Las alarmas sonaron en mi cabeza. Los ojos del anciano, que habían estado entrecerrados, se abrieron lentamente al mirarlo. Su mirada era cautelosa, reservada y cargada de una sensación de opresión. Joven amigo, ¿posees algo que pertenezca a nuestra raza enana? Xiaen quedó desconcertada. No pudo evitar bajar la cabeza y tocarse el cuerpo. No. No tenía nada de la raza de los enanos. Justo en ese momento. Porque aquel que estaba sentado en la roca, de repente se levantó de un salto y se lanzó hacia Shane como una bala de cañón. Shane seguía mirando hacia abajo y rebuscando en sus bolsillos, completamente ajeno al ataque que se avecinaba por parte de Ford. Para cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ante mí se extendía un rostro envejecido y magnificado. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Se escuchó un sonido metálico nítido y claro. Shane recibió un fuerte cabezazo de Foy. Dio un par de pasos tambaleándose, con la vista borrosa por las estrellas. Mi intuición era correcta. Llevas puesto un casco que pertenece a nuestros enanos 7. Xiaen se quedó sin palabras. ¿Desde cuándo usa casco? Su presbicia era tan grave que resultaba ridículo. Lástima. Antes de que pudiera pronunciar siquiera una palabra en respuesta, se desmayó. Todo sucedió demasiado rápido. Para cuando los demás reaccionaron, Shane ya había caído al suelo, igual que Shutark. Filón se quedó atónito. Señor Shane. Incluso Frilian frunció el ceño. Abuelo Ford, ¿no estás siendo un poco brusco? Foy habló con calma.
No te preocupes, con el casco enano que te protege, solo es un cabezazo, no pasará nada. Frillian miró a Shane. No llevaba casco. Sí, Foy levantó lentamente la mano y se tocó el casco, con expresión de desconcierto. Pero esta voz, sin duda es real. ¿De verdad te estás volviendo senil? Varias personas se establecieron en el pueblo. Xiaen no se despertó hasta la tarde. Esto lo mantuvo inconsciente durante varias horas. Frillian permaneció a su lado, charlando con Ford, que estaba sentado cerca. Los dos charlaron sobre cómo Frillian había pasado por ese lugar anteriormente y cómo se habían aliado temporalmente para luchar contra monstruos, rememorando la emocionante experiencia. Por supuesto, fue Frillian quien habló la mayor parte del tiempo. Foy escuchó en silencio. En cuanto Shane abrió los ojos, Ford lo miró inmediatamente. Aunque su vista se estaba debilitando debido a la edad, sus instintos de guerrero le permitieron notar de inmediato el cambio en el ritmo respiratorio de Shane. ¿Estás despierto? Lo siento, pensé que llevabas casco. Estaba siendo imprudente. Si estás enfadado, puedo dejar que me devuelvas el golpe con un cabezazo, y no tienes que llevar casco. Xiaen se quedó sin palabras por un momento, luego se frotó la cabeza y se incorporó. Al principio estaba un poco enfadado. Pero tras escuchar una disculpa tan sincera, no había nada más que decir. Si bien decir que llevaba casco no es del todo exacto, la impresión del anciano probablemente sea correcta. Después de todo, él sí tiene la entrada para Ironead. Además, esta inscripción fue tomada de un casco de enano. No importa. Xiaen agitó la mano. Al ver esto, Foy rara vez sonreía. Frillian dijo que eres una persona amable y que no guardarías rencor a un anciano como yo, y tiene razón. Pero aún así, me siento un poco mal. Mañana cazaré un jabalí león como comida extra para ti, a modo de disculpa. Al oír el nombre Lion Pig, los ojos de Shane se iluminaron. Ya habían cazado uno con Kraft en las montañas Remolino, y estaba delicioso. Después de tanto tiempo, empezaba a echar de menos ese sabor. Él asintió inmediatamente. Frillian me contó mucho sobre ti, diciendo que explorasteis juntos las ruinas de Forjaz y que presenciasteis la destrucción de la ciudad enana. Nunca esperé que las ruinas legendarias existieran realmente. Foy suspiró. Tenía una expresión algo curtida por el sol, mirando fijamente la espada que sostenía en la mano, absorto en sus pensamientos. En su rostro arrugado, Shane vio la añoranza de un hombre que se acercaba al final de su vida por su ciudad natal. Suspiró. Extendiendo la mano, sacó un álbum de fotos de su mochila, que estaba junto a la cama. Se trataba de un álbum de fotos que había creado con antelación utilizando Image Capture Magic de camino hacia aquí, en el que documentaba sus experiencias y las de Frillian en las ruinas subterráneas de los enanos. Foy se llevó el álbum de fotos. Dale la vuelta. Un brillo repentino resplandeció en sus ojos envejecidos. Sus manos callosas y arrugadas rozaron los magníficos edificios, la majestuosidad del rey enano, y sintieron la otrora gloriosa civilización de los enanos. Al final, su luz propia atravesó a la joven humana con armadura completa, que estaba de pie junto al rey enano. Un instante después, una leve lágrima asomó a sus ojos. Esta persona, su voz tembló ligeramente. Esta persona se parece mucho a mi esposa. Shane y Frillian miraron la foto. Frillian dijo. Siempre ha habido matrimonios mixtos entre humanos, enanos y elfos. Esta chica escapó durante la Gran Guerra y puede que se haya establecido aquí y haya tenido descendencia. Xiaen también se sintió algo conmovido. Tu esposa podría ser descendiente del rey enano. Foy tocó la fotografía, contemplando el rostro de la niña. Tras un largo silencio, finalmente dijo. Sea ella o no, es tan bueno volver a ver un rostro tan parecido, han pasado tantos años que casi he olvidado cómo era y cómo sonaba su voz. Pronto, incluso podría olvidar cómo pasábamos el tiempo juntos. Definitivamente estoy perdiendo la razón. Shane y Frillian intercambiaron una mirada. No sé cómo consolar a Foy. Este guerrero enano, por amor y lealtad a su esposa, protegió la aldea solo durante cientos de años. Aunque su amada falleció y el mundo cambió, él nunca flaqueó. Xiaen pensó en Minus. Ante el mismo amante fallecido, ambos tomaron decisiones drásticamente diferentes. Una sensación de tristeza inundó la habitación, provocando que los tres guardaran silencio. A diferencia del ambiente ligeramente sombrío de la habitación. Fuera de la ventana. En las tierras de cultivo contiguas al pueblo. Filón, Shutark y Zain se han integrado perfectamente en la vida del pueblo. Varias personas ayudaron a los vecinos a cosechar las frutas y verduras de los campos.
Hay que reconocer que la magia fue realmente útil en aquella época. Los aldeanos de los alrededores les estaban muy agradecidos y les regalaron muchas verduras frescas. Una anciana incluso le tomó la mano a Philen y le dio un frasco de mermelada casera. Philon dio un bocado y quedó inmediatamente asombrado por el sabor. Sus ojos se iluminaron. Cuando terminaron su trabajo y regresaron a casa, el sol ya se estaba poniendo. Todos se alegraron al ver que Xiaen había despertado. Xiaen también estaba muy feliz. Porque realmente no sabía cómo consolar al anciano. Alguien vino a romper el ambiente tenso, y realmente respiré aliviado. ¿Te encuentras bien?, preguntó Shutark. Xiaen le apretó el puño. Me siento genial, pero tengo un poco de hambre. Zain se quedó junto a la cama de Shane, sacó las sagradas escrituras y las examinó detenidamente para él, luego asintió con la cabeza a todos. Al ver esto, Philon suspiró aliviado, se dio la vuelta y llevó las verduras a la cocina. La cena estará lista en breve. Esta noche prepararé una sopa de verduras sencilla. No nos quedan huevos en el pueblo. Mañana tendremos que ir a un pueblo cercano a comprar algunos. Al escuchar las palabras de Philen, sin pensarlo dos veces, Shane sacó despreocupadamente de su mochila el huevo verde que Frillian le había robado a Zain. Entonces usemos este por ahora. Inesperadamente, Frillian, que estaba charlando con Ford, giró la mirada de repente y le arrebató el huevo de la mano a Shane. ¿Hacer sopa con huevos de dragón? Vaya ideas más atrevidas. Xiaen se quedó sin palabras. Ya dije que estos son huevos de pájaro polilla. Frillian se aferró con fuerza al huevo de dragón, negándose a soltarlo. Imposible, es un huevo de dragón. A un lado. Los ojos de Folla se iluminaron. Esto, realmente parece un huevo de dragón. Capítulo 153. La eclosión del dragón de la vena celestial. Recuerdo haberlo puesto aquí. Fol se subió al hombro de Shutark, mientras su mirada recorría el estante superior de la estantería. Las piernas de Shutark temblaban mientras luchaba por mantener el equilibrio. Xiaen tenía mucha curiosidad. ¿De verdad los enanos pesan tanto? Shutark apretó los dientes. Mira, su armadura. Xiaen alzó la vista hacia la armadura completa de hierro fino de Forna, que lo cubría de pies a cabeza, y no pudo evitar chasquear la lengua dos veces. Había visto la armadura del guerrero enano en Acer. Una sola pieza de armadura para la pierna pesa entre 30 y 50 libras. Se estima que el peso total de su cuerpo supera las 1000 libras. A veces nos sorprende que los guerreros enanos sean tan fuertes. Cargar con 500 kilos cada día, como si llevaran ropa normal, es una exageración. Ah, lo encontré. 19. Con un suave fol, el anciano sacó un libro de cuero del estante superior. El lomo del libro está un poco suelto y las esquinas de la cubierta están desgastadas y deshilachadas. Parece que lleva existiendo bastante tiempo. La portada presenta varios caracteres grandes de color dorado oscuro delineados con una tipografía muy elegante. Tiempos antiguos. Una colección de historias mágicas. Foy sacudió el polvo de la portada. El impacto provocó inmediatamente que Shutark, que estaba de pie a sus pies, tosiera violentamente. Este libro era mi lectura favorita antes de acostarme todas las noches cuando era niño. Frille lo tomó y hojeó un par de páginas. Tiempos antiguos. Una colección de historias mágicas. Solo había leído la versión común, no esperaba que tuvieras una versión tan antigua en tu colección. ¿La versión estándar? La conozco sin siquiera preguntar. Seguro que le han quitado un montón de historias que no son aptas para niños. Bah, los humanos siempre se meten en los asuntos ajenos. Estallido, Foy saltó del hombro de Shutark. Sus movimientos eran tan fluidos que no parecía en absoluto un hombre de más de 400 años. Los demás se reunieron con curiosidad alrededor de Frillie, y aparecieron líneas del catálogo. Un monje, una elfa y una enana, después de que el lobo demoníaco se transformara en una chica dragón y mazmorras, tiembla, mi amante fantasmal, esa noche sometí a 7 brujas. ¿Qué demonios es esto? Xiaen se quedó impactada. ¿Es necesario cortar esto? Con solo mirar el índice, parece que podría figurar como un libro prohibido. Zain también se sorprendió mucho, pero su sorpresa fue diferente a la de Shane. Viejo maestro Ford, ¿puedo preguntarle dónde compró este libro? Un amigo mío, también quisiera conseguir un ejemplar. Las hermosas cejas de Philon se fruncieron, y la niña tomó el libro de la mano de Frillian sin dudarlo y se lo devolvió a Ford. Temía que Frillian volviera a mirarlo aunque fuera una vez más. Shutark no entendía el catálogo en absoluto, y el chico se rascó la cabeza. ¿Este libro es valioso? Ciertamente.
El señor Foll abrió el libro en uno de los capítulos. Chica Dragón y Mazmorras luego señaló uno de los pasajes y se lo mostró a todos. A primera vista, todos quedaron cautivados. El texto detallaba las características del huevo de dragón. El huevo de dragón es de color verde oscuro, del tamaño aproximado de una col y tiene una cáscara rugosa. Los huevos de dragón y los de moa suelen confundirse debido a su gran similitud en color, textura de la cáscara y tamaño, lo que dificulta distinguirlos. Sin embargo, existe una forma sencilla de diferenciarlos. Al sostener el huevo en la mano, observe el borde donde la palma toca la cáscara. Compruebe si hay una ligera decoloración. Tenga en cuenta que este cambio de color es muy sutil, así que observe con atención. Todos se giraron inmediatamente y miraron el huevo que estaba sobre la cama. Frillian alzó la mano y la presionó contra la cáscara del huevo. Todos se agacharon para una inspección minuciosa, sus ojos recorriendo el lugar como pollos bizcos, sus miradas intensas y concentradas, pero, ¿no parece estar cambiando de color? Yo tampoco lo vi. ¿La luz es demasiado tenue? Mientras hablaba, Frillian invocó inmediatamente su báculo, lo imbuyó de magia y la gema en la parte superior del báculo emitió una luz brillante, iluminando toda la habitación como si fuera de día. Todos se acercaron un poco más. No. Todavía no. No observaron el fenómeno descrito en el libro, que era el desvanecimiento del color. Todos se volvieron para mirar a Foll. Foll se mantuvo tranquilo y sereno. Mis ojos no pueden estar equivocados. Shutarg no pudo evitar replicar. Tus ojos aún pueden ver a Shane con un casco de acero. Las palabras de Shutarg sorprendieron a Shane. Volvió a mirar el huevo que Frillian sostenía en la palma de la mano. Aunque seguía sin poder ver el desvanecimiento del color, por alguna razón, tenía la sensación de que tal vez Foll tenía razón. El anciano podía ver a través de la entrada en su cabeza. Tal vez tú puedas percibir cosas que otros no pueden ver. Si esto realmente es un huevo de dragón, levantó la vista y vio la emoción en los ojos de Frillian. Lo sabía. Este es un auténtico huevo de dragón. Frillian tarareó con aire de suficiencia 2 veces y luego preguntó: Abuelo Foll, ¿cuánto tiempo tarda en eclosionar un huevo de dragón? ¿Dice este libro cómo incubarlo? Foll siguió pasando las páginas, deteniéndose un momento después en otra página. Señalando el texto de arriba, lo leyó en voz alta para todos. Incubar artificialmente huevos de dragón es algo muy difícil. Los huevos de dragón que no eclosionan suelen permanecer latentes durante miles de años, y la mayoría se colocan en nidos de pájaros como si fueran huevos de moa comunes, para luego ser desechados por considerarse huevos tontos. Esto se debe a que la cáscara del huevo de dragón es un material extremadamente duro que la cría no puede romper por sí sola desde el interior. Todos los dragones que nacen lo hacen por casualidad, cuando se rompe la cáscara del huevo. Nadie sabe qué tipo de coincidencia se requiere. Esto también da como resultado un número extremadamente pequeño de dragones. Para incubar artificialmente huevos de dragón, necesitamos preparar una poción que pueda romper la cáscara. El gran sabio Evist de la era mítica propuso la idea y demostró su viabilidad mediante la práctica, logrando incubar con éxito un dragón real. La poción utiliza 3 materiales mágicos especiales: mineral mágico sellado, cristal de nieve sagrado y mitril. Mientras Foll leía en voz alta, el ánimo de Frillian decayó visiblemente. Especialmente cuando escuchó hablar de los últimos 3 materiales mágicos, puso la mano sobre el huevo de dragón y dijo con cierta tristeza: mineral mágico sellado, cristal de nieve sagrado y mitril son materiales mágicos extremadamente raros. El cristal de nieve sagrada es un ingrediente básico para elaborar pociones mágicas. Proviene de los campos nevados de las tierras altas del norte. Aunque es raro y caro, al menos se puede encontrar o comprar. Los otros 2 ingredientes, sin embargo, son simplemente imposibles de obtener. La joven elfa guardó la luz de su bastón. Al mirar el huevo de dragón que tenía delante, suspiró suavemente. El metal demoníaco sellado posee la mayor dureza de todos los minerales y no puede ser cortado ni procesado con magia. Es algo que actualmente nos resulta imposible controlar. Es inimaginable que el gran sabio Evish, de la era mítica, fuera capaz de recolectar y procesar tales materias primas. Xian asintió. Él y Frillian habían visto este mineral en el búnker fantasma cuando estaban a punto de encontrarlo. Es extremadamente difícil. Independientemente del método que se utilice, no se puede abrir, y mucho menos procesar. Con la tecnología humana actual, es sencillamente imposible. Además, no se puede usar magia en un radio de 3 metros alrededor de este mineral.
Incluso un mago que intente explorar la mina o recolectar fragmentos debe ser extremadamente cauteloso, ya que podría encontrarse con un mímico y morir al instante. Shane no pudo evitar echar un vistazo a cierto elfo. Ignorando la mirada de Shane, Freelian continuó. El mitril es aún más difícil de conseguir. Este material desapareció hace miles de años, y solo he leído sobre él en documentos históricos sobre enanos. Nunca he visto uno de verdad. Shutark estaba algo sorprendido. ¿Has vivido todo este tiempo y nunca has visto uno? Filón frunció el ceño y miró a Shutark con desagrado. Shutark retrocedió y murmuró entre dientes. No dije nada relacionado con Old. A su lado, Foy intervino para añadir algo a la discusión. El mitril es un material raro que solo se puede extraer de las profundidades de la corteza terrestre. Este material fue descubierto por nuestra raza enana. Antes de la caída del reino enano, los enanos estaban muy interesados en explorar este mineral, y solo ellos podían alcanzar las profundidades de esas minas. Posteriormente, la raza enana fue aniquilada y la extracción de mitril cesó por completo. Este material ya era escaso, y después de tantos años, se estima que ya no hay nadie en el mundo que lo haya visto. Todos quedaron atónitos. Según Freelian y Forl, un material es imposible de recolectar y otro se ha extinguido. ¿Qué hacemos? Es imposible que estos huevos de dragón se puedan incubar artificialmente, ¿verdad? La euforia inicial de la multitud se desvaneció de inmediato. La vida en el pueblo es muy tranquila. Por supuesto, este estilo de vida relajado se limitaba a Freelian y Shane. Freelian pasaba todo el tiempo con Forl, charlando y recordando viejos tiempos. Los dos charlaron desde la mañana hasta la noche. Sin embargo, la mayor parte del tiempo era Freelian quien hablaba y Fore quien escuchaba. Mientras los dos charlaban, Shane leía a su lado la versión completa de Tiempos Antiguos. Una colección de historias mágicas. De vez en cuando soltaba una risita al leer la trama, lo que provocaba frecuentes miradas de Freelian y Fore. Como la mermelada que había probado antes estaba tan rica, Filón fue a aprender a prepararla con la anciana. Todos los días, al volver a casa, olía a bayas. Zain se convirtió en una celebridad local. Este remoto pueblo de montaña no tiene monjes residentes. Solo los pueblos más grandes de los alrededores envían cada año a un monje que se queda en la aldea durante 2 días para comprobar la salud de todos y ver si se ha producido alguna maldición. No tiene forma de solucionar los dolores de cabeza, la fiebre o los esguinces cotidianos. Zain y Filón, junto con el jefe de la aldea, investigaron las plantas medicinales de los alrededores y elaboraron una guía de hierbas de uso común especialmente para la aldea. Con esta guía, las personas pueden recolectar hierbas medicinales y tratarse a sí mismas cuando sufren dolencias menores como resfriados o intoxicación alimentaria. El jefe de la aldea estaba profundamente agradecido. Solo Shutark tuvo un desempeño bastante malo. Debido a su descuido al entrar en la aldea y a que fue emboscado con éxito por Foy cuestionó sus habilidades avanzadas. Por lo tanto, el anciano estableció un entrenamiento diario muy estricto para Shutark. Ejercicios básicos, entrenamiento de fuerza y entrenamiento de combate. Shutark regresa a casa a rastras todos los días. Cuando come, se cansa tanto que se queda dormido en la mesa, y Zain y Shane tienen que llevarlo de vuelta a su habitación cada vez. Sin embargo, el efecto fue inmediato. Zain y Shane podían notar, al cargarlo todos los días, que Shutark se había vuelto más fuerte, sus músculos estaban más duros y pesaba más. En una batalla en la montaña, Foy derribó a un león jabalí adulto de un solo golpe, dejando a Shutark completamente aturdido. Después de eso, sin que Foy lo supervisara personalmente, el chico entrenó muy duro. Así pues, Foy puso sus ojos en el ocioso Shane. Estallido, la espada de Foy fue desviada por Shane. Bang bang, ambos se movieron muy rápido, sus espadas largas chocaron una vez más antes de separarse. Nadie se benefició. Como se trataba simplemente de un combate amistoso, ninguno de los dos desenvainó su espada. Foy observó las habilidades de Shane y asintió. Tu manejo de la espada proviene de las técnicas de lucha con 2 espadas de los reinos del sur, pero no es exactamente igual. Debe ser una versión mejorada. Xian se quedó impactada. ¡Qué anciano tan extraordinario! Así es, esta es la técnica de espada estilo doble espada mejorada del héroe del sur. El héroe sureño más fuerte de la humanidad, nada mal, Foy hizo un cumplido. Sin embargo, tu dominio actual no te permite aprovechar todo el potencial de esta técnica de espada. Esta técnica no se centra en la técnica y tiene un umbral de aprendizaje bajo, pero eso no significa que haya prescindido por completo de las habilidades.
Dicho esto, Foy adoptó una postura de combate y atacó a Shane de nuevo. Xian apenas logró parar el golpe. Mientras tanto, la voz de Foy seguía resonando. Es una tontería que intentes defenderte así. Eres un espadachín, no un guerrero. Debes mantenerte siempre en movimiento y ocultar tus movimientos bajo la hoja. ¡Bang! Shane fue lanzado hacia atrás varios pasos. Inmediatamente usó estilo de doble espada. Asesinato sombrío para colocarse detrás de Forl, pero justo cuando estaba a punto de atacar, Forl lo esquivó con un destello. Los movimientos del oponente eran impredecibles, y solo pudo seguirlo pasivamente, intentando encontrar una oportunidad para atacar. La voz de Foy resonó de nuevo. ¿Ves? Has caído en una posición pasiva. Xian se detuvo, ligeramente sin aliento. Vas demasiado rápido. No es que sea rápido, es que soy ágil y esquivo constantemente tu espada. Técnica de movimiento, evasión. Esto se llama el paso perdido. Mientras hablaba, Ford desapareció de la vista de Xian y, un instante después, reapareció a su lado. Cuando Xian se dio la vuelta, Ford volvió a desaparecer y reapareció detrás de él. Por muy rápido que reaccionara Shane, nunca podría seguir el ritmo de los cambios de Ford. Esta técnica de movimiento es ideal para espadachines. Combinada con tu estilo de doble espada, puede matar sin dejar rastro. Xian asintió, aceptando la instrucción. Después, Foy le regaló a Shane un libro que había escrito sobre sus técnicas corporales. Xian se quedó mirando sus apuntes durante un buen rato, pero no pudo resumirlos en una sola palabra, lo cual lamentó profundamente. Sin embargo, precisamente porque no tenía términos que resumir, estudió con mucha dedicación. Desde ese día en adelante, abandonó su habitual hábito de pereza de matar el tiempo con Story Collection y, en cambio, se dedicó a sus notas y reflexiones, descuidando la comida y el sueño. Esto sorprendió enormemente a Filón. La niña nunca había visto a Xian tan serio. Frilly no se sorprendió en absoluto. Desde el primer día que conoció a Xian, supo que Xian siempre había sido una persona muy seria. Sin embargo, a veces el progreso es demasiado rápido. La gente solo ve tu genialidad y, naturalmente, pasa por alto tu arduo trabajo. Con la ayuda de rapidez, cuando Shutark pudo resistir de frente el golpe de espada de Ford, Shane finalmente pudo seguir el ritmo de los movimientos impredecibles de Ford. El anciano lo intentó varias veces, pero ya no pudo deshacerse de Xian. Pasaron los días. Ha pasado medio mes en un abrir y cerrar de ojos. Frillian y Ford permanecieron uno al lado del otro, observando el entrenamiento entre Shane y Shutark. Ahora bien, estas dos figuras de la vanguardia están cualificadas. Los humanos han evolucionado tan rápido que ya han mejorado muchísimo. Frilly sonrió con satisfacción. Tras un momento de silencio, Ford habló repentinamente con Frillian. Frillian, parece que has cambiado. ¿Sí? Recuerdo que antes no te importaban mucho los humanos. No importa qué habilidades y conocimientos adquieras, morirás pronto de todos modos. Recuerdo que decías eso en aquel entonces. La sonrisa en el rostro de Frilly se desvaneció lentamente. En aquel entonces, no entendía a los seres humanos. ¿Lo entiendes ahora? La mirada de Frillian se posó en Shane. Estoy aprendiendo. Muy lindo, Foy asintió levemente. A veces envidio el tiempo de los elfos. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó hacia la entrada del pueblo. Pero aún así, debes valorar tu tiempo. Frilly permanecía sola, observando a las dos personas que peleaban frente a ella. El sonido de los disparos resonaba intermitentemente. Ella lo miró fijamente durante mucho tiempo. Ejem. A la mañana siguiente, el grupo recogió sus pertenencias y abandonó el pequeño pueblo, continuando hacia el norte según lo previsto. El abuelo Foy sigue sentado a la entrada del pueblo. Solo, armado únicamente con una espada, protege la aldea. Frilly se despidió de Ford como si simplemente saliera de la casa con naturalidad. Adiós, abuelo Ford. Xian quería decir algo. El abuelo Fuller es muy mayor. Puede que esta despedida no sea la última vez que nos veamos. Pero cuando me salieron las palabras, no supe qué decir. Al final, fue simplemente la misma vieja frase. Cuídate. En ese preciso instante, Foy levantó la cabeza. Shane, Frillian, ayer soñé con mi esposa. Xian hizo una pausa. Incluso Frillian se dio la vuelta. Gracias por enviar ese álbum de fotos. Es muy bonito poder recordar viejos tiempos con mis amigos antes de morir. Una leve sonrisa apareció lentamente en el rostro envejecido de Ford. Xian percibió en ello una sensación de paz y aceptación de la vida. Sabía que no necesitaba decir nada.
Este anciano sabio y perspicaz realmente lo entiende todo. Fridie sonrió. Adiós entonces. 9. Incluso después de que todos se hubieran marchado durante un buen rato, aún podían ver la pequeña figura en la entrada del pueblo. Solitario. Resiliencia. El grupo continuó hacia el norte por la carretera principal. Tras caminar durante casi todo el día, por fin divisamos un pueblo a lo lejos. Sin embargo, era diferente del pueblo que Ford acababa de abandonar. Más adelante, el pueblo estaba envuelto en una densa niebla. Es bastante diferente del cálido ambiente otoñal.